Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es un polipasto y las clases de polipastos. Como primera instancia es importante definir qué es un polipasto. Entonces tenemos que un polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una cuerda que tiene uno de sus extremos conectado a un punto fijo. La función principal de un polipasto es desplazar hacia arriba o abajo objetos muy pesados para ser manipulados por la fuerza de una persona. Entonces, vamos a ver las clases de polipastos. La primera clase es polipasto potencial, la segunda polipasto factorial y la tercera polipasto diferencial. En el polipasto potencial tenemos que está compuesto por n poleas móviles y una polea fija. Permite realizar una menor tensión de equilibrio que en el caso del aparejo factorial. Entonces, acá está el ejemplo, bueno, una imagen, tiene un peso y pues la fuerza que se le va a hacer y la polea fija con la n cantidad de poleas móviles. Entonces, en este caso la fórmula sería tensión o fuerza igual al peso o resistencia sobre 2 elevado a la n, donde tensión o fuerza se va a dar en newtons, el peso, la resistencia también en newtons y el número de poleas móviles no tiene unidad como tal. El primer ejemplo tenemos que se quiere levantar un cuerpo cuyo peso es 320 newtons, utilizando un polipasto como el de la figura que está acá. La fuerza necesaria para lograrlo es, entonces tenemos que reemplazamos en la fórmula, el peso que tenemos es 320 newtons, tenemos 3 poleas móviles, es decir, 2 a la 3, 8, lo que quiere decir que 320 sobre 8 es 40 newtons. Y esta es la fuerza o tensión que necesitamos hacer para alzar como tal el objeto. En el segundo ejemplo que tenemos es en un aparejo potencial de 4 poleas móviles se aplica una fuerza de 30 newtons para mantener el sistema en equilibrio. Se desea saber cuál es el valor de la resistencia o el peso. Entonces tenemos 4 poleas móviles y una fija como siempre. La tensión es de 30 newtons. Lo mismo, entonces reemplazamos. En este caso hay que despejar la fórmula porque no vamos a hallar la tensión como tal, sino el peso. De, Despejando la fórmula nos quedaría peso igual a tensión por 2 a la n, que serían las poleas móviles. Quiere decir que quedaría 30 newtons por 2 a la 4, y eso nos daría 480. Este sería el peso que tiene como tal el aparejo. En cuanto a las aplicaciones en la vida diaria, pues como todo aparejo sirve para levantar objetos muy pesados. Se puede evidenciar tal vez en las obras en donde se requiere levantar material muy pesado para subir y hacer, no sé, terrazas o planchas, etcétera. Y continuamos con el polipasto factorial o aparejo. Este como tal es un sistema formado por dos o más poleas móviles reunidas en una sola armadura y un número igual de poleas fijas, también en una sola armadura. Permite levantar cuerpos pesados y cuantas más poleas disponga, menor será el esfuerzo. Es muy empleado y es menos eficiente que el aparejo potencial. Entonces tenemos acá una imagen como para hacernos la referencia de más o menos cómo es. Y la fórmula vendría siendo fuerza o tensión igual a peso o resistencia sobre 2 por n. Entonces la fuerza también en newtons, peso en newtons y el número de poleas móviles que no tiene unidad. Como primer ejemplo tenemos, si se quiere levantar un objeto con un peso de 240 newtons, con un aparejo potencial como el de la gráfica, se necesitaría una fuerza de, entonces nos están preguntando qué fuerza se necesita para levantar este objeto. En la fórmula, peso sobre 2 por la cantidad de poleas móviles, nos quedaría 240, 2 por 2, que son 2 poleas móviles. Es decir, 240 newtons sobre 4 nos daría 60 newtons. Es decir, necesitamos hacer una fuerza de 60 newtons para levantar este objeto de 240 newtons. Como segundo ejemplo, dice, si se quiere levantar un objeto con un peso de 400 newtons, con un aparejo factorial como el de la gráfica, se necesitaría una fuerza de, acá está la gráfica y nos damos cuenta que solo hay una polea móvil. Entonces, al reemplazar, nos quedaría 2 por 1, que sería 2, y pues el peso que serían 400. Al dividirlo, nos queda que necesitamos una fuerza de 200 newtons para levantar como tal el objeto de 400 newtons. En cuanto a aplicaciones en la vida diaria, el aparejo factorial sirve para manipular piezas muy grandes y pesadas
Se puede evidenciar en las grúas que se ven aquí, cuando van a hacer grandes obras como edificios y demás, o en las silletas que usa la gente para las alturas, bien sea para limpiar vidrios, pintar o construir. Y ya por último tenemos el polipasto diferencial, que consta de una doble polea fija de radios desiguales y una polea móvil, poleas que se encuentran enlazadas por una cadena sin fin o cerrada. Cuando la doble polea fija gira en el sentido de las agujas de un reloj, la polea fija de menor radio de cordel y la más grande toma como al dar una vuelta a la polea pequeña, da menos de lo que la grande toma. La consecuencia es que tenemos acá la fórmula. La fuerza es igual al peso por los dos radios sobre 2 sobre el radio más grande. Como lo podemos evidenciar acá en la imagen, el radio más grande es este, que viene más o menos de donde empieza la polea hasta donde se enlaza con la otra. Y este viene desde donde el punto de la mitad de esta polea hasta donde empieza como tal, es el radio más pequeño. Como primer ejemplo, tenemos en un taller mecánico se levanta el motor de un automóvil cuyo peso es de 350 kilogramos por medio de un aparejo diferencial. Si los radios de las poleas son R, el radio más grande, 15 centímetros, y R, el radio más pequeño, 12 centímetros, ¿cuál es la fuerza que equilibra ese peso? Entonces nos están preguntando qué fuerza necesitamos para levantar el objeto de 350 kilogramos. Bueno, primero hay que pasar estos valores en newtons y metros. Entonces, 350 kilogramos equivalen a 3.432 newtons aproximadamente. 15 centímetros son 0,15 metros y 12 centímetros son 0,12 metros. Entonces, al reemplazar en la fórmula, nos quedaría el radio más grande menos el menor por el peso sobre 2 por el radio más grande. Entonces, 0,15 menos 0,12 nos queda 0,03 por el peso, que es 3.432, sobre 2 por 0,15 metros nos queda 0,3 metros. Es decir, que al hacer como tal la fórmula nos queda que necesitamos una fuerza de 343,2 newtons. Como segundo ejemplo tendríamos, si se quiere levantar un objeto con un peso de 240 kilogramos con un aparejo diferencial como el de la gráfica, se necesitaría una fuerza de... Entonces, en la gráfica podemos observar que tenemos un peso de 240 kilogramos, el radio grande que es 18 centímetros y el radio más pequeño de 12 centímetros. Al reemplazar en la fórmula tenemos que restamos el radio más grande por el pequeño, que es 0,18 menos 0,12, por el peso, que en este caso pasamos 240 kilogramos a newtons, nos quedarían 2.352 newtons, sobre 2 por 0,18, que es el radio más grande. Al hacer como tal la fórmula, tenemos que la resta de 0,18 menos 0,12 es 0,06 por el peso sobre 2 por 0,18, que es 0,36 metros. Al hacer la fórmula como tal, tenemos que para levantar el objeto de 240 kilogramos o 2.352 newtons, necesitamos una fuerza de 392 newtons. En la vida diaria podemos evidenciar el aparejo diferencial. Como tal existe un objeto que se llama así, que tiene ganchos forjados en acero y con un giro de 360 grados. Tiene un mecanismo de triple engranaje con un nuevo y más sofisticado sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad. Este diferencial trabaja en conjunto con brazos giratorios o rieles para levantar o mover cargas pesadas. Y básicamente eso ha sido todo. Gracias.